Bueno, en este capítulo trata de que la economía de Estados Unidos sufrió una gran depresión debido a que ellos tuvieron que pagarle a un jugador de béisbol un sueldo de $80,000. Incluso este llegó a ganar más que el mismo presidente de ese año, ya que el presidente ganaba unos $75,000. Y bueno, en 1931 el centavo, o sea, 5 centavos, uno podía comprarse helado y 20 centavos de dólar, uno se podía comprar hasta una entrada para una función de cine, en el cual en ese tiempo el valor de la moneda era muy bajo. Y al pasar los siguientes años y décadas, el dólar incrementó su valor, lo cual esto nos enseña a que el ecosistema del PIB sirve para medir bienes y servicios y están produciendo la economía. Después, en el siguiente capítulo, veremos sobre la inflación del desempeño macroeconómico. Bueno, el IPC es una medida de costo de bienes y servicios comprados por un consumidor típico. Se calcula determinando cuáles son los precios más importantes para el consumidor típico y también para averiguar cuál es la canasta de bienes y servicios que más consumen. En este caso, por ejemplo, en el béisbol compran 4 hot dogs y 2 hamburguesas por persona. Gracias. El IPC y la tasa de inflación se calculan a partir de las compras de los consumidores. Se entrevistan a los mismos sobre sus compras, se establecen precios por año y se calcula el costo anual de una canasta de bienes. Se elige un año base y se calcula un índice. Luego se usa el índice para calcular la tasa de inflación comparándola con el año anterior. El segundo paso para calcular el índice de precios al consumidor es encontrar los precios. Eso implica observar cómo cambian los precios de productos y servicios con el tiempo. El tercer paso es calcular el costo de la canasta. Aquí se usan los datos de precios para determinar cuánto cuesta adquirir una selección de bienes y servicios en diferentes momentos. El cuarto paso es elegir un año base y calcular el índice. Se elige un año como referencia para la comparación. El índice mide cambios en el costo de vida. El quinto paso es calcular la tasa de inflación. El índice de precios al consumidor se utiliza para medir la tasa de inflación, que es el aumento porcentual en el índice entre dos periodos. En la canasta IPC se encuentra el índice de precios al consumidor. La Oficina de Estadísticas Laborales busca abarcar todos los bienes y servicios comprados por el consumidor promedio e intenta asignar precios basados en el volumen de compra de cada elemento. En este capítulo se aborda la medición del costo de vida a través del IPC. La Oficina de Estadística Laboral es la encargada de recopilar datos de bienes y servicios para determinar cómo aumenta el costo de vida para el consumidor promedio. Sin embargo, se presentan problemas en esta medición. Tenemos el sesgo de sustitución y la introducción de nuevos bienes, lo que dificulta obtener una medida perfecta. Por ejemplo, si el IPC se basa en una canasta fija de bienes y servicios, esto no haría que capture adecuadamente el momento en el que se incrementa el valor del dólar al introducir nuevos teléfonos móviles. Esto puede subestimar el aumento real en el costo de vida, ya que no se refleja completamente el valor adicional que los consumidores obtienen al adquirir estos nuevos teléfonos. En conclusión, el IPC es una amplia medida utilizada para medir el costo de vida. Existen desafíos en su medición, pero a pesar de ello, el IPC sigue siendo una herramienta importante para comprender y analizar los cambios en el costo de vida para los consumidores. El tercer problema con el IPC es que presenta un desafío relacionado con el cambio no medido en la calidad de bienes, y esto afecta al valor real del dinero. Es decir, si la calidad disminuye, el valor del dólar va a disminuir. De la misma forma, si la calidad de bienes mejora, el valor va a aumentar. En 1990 se concluyó que el IPC sobreestimaba la inflación en cerca de un punto porcentual al año, y se implementaron cambios para mejorar el IPC por la Oficina de Estadísticas Laborales, pero persisten los desafíos de medición. Esto impacta en programas como en los aumentos de beneficios, por ejemplo, en la seguridad social que se encuentra vinculada al IPC. La diferencia entre el deflactor del PIB y el IPC radica en que el primero considera la producción interna total, mientras que el segundo se enfoca en los bienes adquiridos por los consumidores. Los productos importados afectan más al IPC, como por ejemplo el petróleo,
el aumento de su precio impacta más al IPC que al deflactor del PIB debido al gasto del consumidor. Comprender estas diferencias resulta esencial para poder interpretar de manera adecuada cómo los cambios en los precios afectan distintos aspectos en la economía. En contraste, el deflactor del PBI compara el precio de los bienes y servicios producidos actualmente con el precio de los mismos bienes y servicios utilizados en el año base. En 1979 y 1980, la inflación del IPC aumentó más que la del deflactor del PBI, en gran parte debido a que los precios del petróleo aumentaron a más del doble durante esos 2 años. En la década de 1970, tanto el deflactor del PBI como el índice de precios al consumidor mostraron altas tasas de inflación. A finales de las décadas de 1980, de 1990 y en la primera década del 2000, ambas medidas mostraron bajas tasas de inflación. Un índice de precios como el índice de precios al consumidor mide el nivel de precios y por consiguiente determina el tamaño de la corrección por inflación. Muchos contratos a largo plazo entre empresas y sindicatos incluyen una indexación parcial o completa del sueldo con respecto al índice de precios al consumidor. Dicha disposición se le conoce como ajuste por costo de vida. Como acabamos de ver, los índices de precios se utilizan para corregir los efectos de la inflación. La indexación también es una característica de muchas leyes. Por ejemplo, los beneficios de la seguridad social son ajustados cada año para compensar a los adultos mayores por los incrementos de los precios. En la página 525 nos hablan de la economía de Estados Unidos y sus tasas de intereses reales y nominales. Hablando de las tasas nominales, nos explican que estas son préstamos o inversiones que se pagan sin importar la inflación. En cambio, las reales se pagan después de aplicarlo a la inflación, estos préstamos. También nos muestran un gráfico en el cual generalmente nos muestran que las tasas de interés nominales y reales no se mueven juntas. En cambio, puede tener un impacto muy negativo en las tasas de interés real cuando la inflación es muy alta. Es importante comprender la diferencia entre las dos tasas que tenemos, la real y la nominal, ya que imagínate que tú estás invirtiendo en una tasa de interés real y tienes un 5%, pero la inflación es el 3%. Realmente tu retorno de esa inversión sería solamente del 2% y no sería tan beneficiosa o beneficioso tu retorno. También el gráfico nos muestra que las tasas de intereses reales y nominales pueden variar mucho en el paso del tiempo, ya que en 1980 las tasas eran altísimas, pero en el 2000, las tasas eran muy bajas. Y esto puede afectar a la economía significativamente, ya que afecta mucho en el consumo, las inversiones y en otros aspectos de la actividad económica. Buenos días, profesor. Ahora diré un resumen de la lectura del capítulo 24. Bueno, la lectura nos quiere decir que el índice de precios al consumidor muestra cambios en el gasto en bienes y servicios, comparados con un año base, útil para evaluar la panorámica de precios y la inflación. Las limitaciones incluyen no considerar reemplazos de productos baratos, ignorar el poder adquisitivo por nuevos productos y ser afectados por cambios en calidad, lo que genera la inflación. Bueno, en contraste, el deflactor del PBI mide precios de bienes producidos versus consumidos, excluyendo así los bienes importados y ajustándose con el tiempo y refiriéndose del índice de precios al consumidor. Los reglamentos usan el índice para combatir la inflación, aunque leyes tributarias solo se ajustan parcialmente. Los datos inflacionarios son cruciales para tasas de interés. Tasa nominal muestra crecimiento del dinero en ahorros, mientras que la tasa real considera cambios en el valor del dinero, calculándose como tasa nominal menos tasa de inflación.